Bueno, el Día Mundial del Ictus se celebra pues precisamente hoy, 29 de octubre. Siempre se celebra el 29 de octubre con el objetivo de concienciar sobre los factores de riesgo, síntomas, tratamientos de esta afección, así como promover la prevención. Importantísimo, prevención. Un ictus puede ser causado por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y requiere atención médica inmediata para minimizar daños neurológicos. Pero como uno es profano en la materia, sabemos lo básico, pero no lo sabemos todo. Quien sí sabe mucho más de esta cuestión es Mercedes Isabel Alcántara Martínez. Es enfermera de neurología y está en la unidad del ictus en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, hoy se celebra precisamente el Día Mundial del Ictus. ¿Por qué, Mercedes, por qué es tan importante que dediquemos un día para hablar de esta enfermedad? Pues es bastante importante porque el ictus es una de las enfermedades de mayor impacto mundial, debido a que es la segunda causa de muerte y la tercera causa de discapacidad. Se estima que en el mundo 1 de cada 4 personas sufriremos un ictus a lo largo de nuestra vida. Entonces es súper importante pues que sepamos reconocer cuáles son los síntomas de alarma. Los datos es la segunda causa, ¿me has dicho? Segunda causa de muerte y tercera causa de discapacidad. Vale. Bueno, los datos sobrecogen. ¿Qué es exactamente, Mercedes, para que la gente lo pueda entender de una manera así fácil, que sea sencillo? Porque muchas veces las enfermedades es complicado explicarla a la gente y que lo puedan entender. Bueno, ¿qué es exactamente un ictus y qué ocurre en el cerebro cuando se produce un ictus? Pues un ictus ocurre cuando uno de los vasos sanguíneos que lleva la circulación al cerebro se rompe o se tapona por un coágulo. Entonces hay una parte del cerebro que queda sin aporte de flujo sanguíneo y por tanto las células no reciben el oxígeno que necesitan y al cabo de un tiempo mueren. Entonces por eso decimos que es una enfermedad tiempo dependiente, porque a cada minuto que no actuamos mueren millones de neuronas. Cada minuto para atajar el ictus cuenta. Mueren millones, 1,9 millones de neuronas mueren a cada minuto que nosotros no actuamos. Vale, hay que tener muy claro. Pues para tenerlo muy claro, porque muchas veces hemos oído eso, imagino que además te lo consultarán muchas veces allí en la unidad del ictus, muchas veces se dice que el ictus no duele, pero que avisa. ¿Cómo nos avisa un ictus? Nosotros la población en general debería de reconocer cuáles son los síntomas de alarma y saber actuar una vez que reconoce esos síntomas, ¿vale? Normalmente se puede presentar, hay muchas formas de presentarse, pero se puede producir una flacidez o una parálisis facial, ¿vale? Vemos que hay una asimetría en la cara, que hay una desviación de comisura bucal, puede haber una pérdida de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo, bien sea un brazo, una pierna, puede ser en los dos lados. Hay problemas de habla o de comprensión, tú ves que al paciente le cuesta trabajo hablar, que no te entiende, o que no puede decir lo que él quiere, hay una pérdida de visión brusca, o puede haber una pérdida de visión brusca, o un dolor fuerte de cabeza que es muy fuerte y repentino, o problemas de equilibrio y coordinación. La persona no es capaz de mantenerse en pie. Vale, problemas de equilibrio, tenemos también parálisis facial, tenemos pérdida de fuerza en alguna extremidad, problema de habla, esto es bastante sintomático, la pérdida de visión, el dolor de cabeza fuerte, es un dolor que no es normal, es un dolor que se sabe que no es normal. Vale, ¿cuáles son los principales factores de riesgo, Mercedes? Estamos hablando con Mercedes Isabel Alcántara Martínez, es enfermera de neurología, unidad del ictus en el Hospital Neurotraumatológico. Recordamos hoy 29 de octubre, como cada 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus y es algo que tenemos que abordar y que la gente tiene que comprender perfectamente porque lo decía Mercedes, cada minuto cuenta. Vale, ¿cuáles son, Mercedes, los principales factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que un servidor pueda sufrir un ictus? Afortunadamente estamos diciendo que hay factores de riesgo que si controlamos esos factores de riesgo, el ictus puede prevenirse y curarse. Vale. Entonces, el 80 o 90% de los ictus se podrían prevenir si nosotros actuamos controlando esos factores de riesgo. Los factores de riesgo principales son la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, el estrés crónico, ¿vale? Actuando sobre esos factores de riesgo, pues, se podrían reducir mucho. Vale. Y además reducir el riesgo.
Claro, estabas hablando de un 80 o 90% de los casos que se pueden prevenir si seguimos las reglas, por decirlo. No me gusta mucho esa Sí, expresión, pero si seguimos una serie de pautas, podemos evitar. Si es verdad que hay riesgos que ya vienen hereditarios, es decir, la efectivamente, ahí hipertensión. hay otras causas que no se pueden corregir, pero Claro. la prevención sigue siendo un gran desafío, Hmm. porque se podría prevenir mucho ictus si controláramos estos factores. Bueno, tenemos esa cuestión que tenemos que también tener en cuenta. ¿Qué papel juega la atención primaria y la enfermería? Porque claro, ahí entras tú de lleno. ¿Qué papel juega la atención primaria y la enfermería en la detección y control de estos factores? La atención primaria, el papel que juega es que también deben de estar entrenados para reconocer estos síntomas cuanto antes. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que activar al código ictus, ¿vale? Cuando un paciente acude a un centro, al centro más cercano, porque lo ideal es que llamara al equipo de emergencia, Vale. al 112, pero si acude al centro más cercano y allí se detecta que hay síntomas de ictus, ese centro de salud debería activar el código ictus, ¿vale? Entonces habría una coordinación de la cadena asistencial y se avisaría al hospital de referencia, que en nuestro caso sería la unidad de ictus de Jaén. Vale. Pues es imprescindible hacerlo de forma inmediata. Oye, ¿cuánto tiempo tiene una persona, más o menos, es decir, porque cada persona es un mundo, pero cuánto tiempo puede tener una persona desde que comienza a tener los síntomas hasta que pueda sufrir daños irreversibles? Tiempo es lo que hemos dicho, tiempo es cerebro, con lo cual cuanto antes se actúe, Lo sé. menos secuelas podremos tener. Entonces, en el momento en que cualquier persona o la persona que vive a tu lado detecte que puedes tener algún síntoma de ictus, cuanto antes actuemos, cuanto antes avisemos al centro de emergencia y cuanto antes nos movamos, menos posibilidad tendremos de tener secuelas. Entonces, dependiendo del tipo de ictus, se podrá actuar de una manera o de otra. Por ejemplo, si el ictus es isquémico, es decir, lo ha producido un trombo, cuanto antes lleguemos a la unidad de ictus y cuanto antes se nos pueda poner, si somos subsidiarios de ponérnoslo, el tratamiento fibrinolítico, menos secuelas nos podrán quedar. Vale. Para poder poner ese tratamiento hay que acudir al centro hay que llamar a urgencia o hay que acudir al hospital 4 horas y media, que no hayan pasado 4 horas y media desde que se han iniciado los síntomas. Vale. Si no, ese tratamiento no se podría administrar. Vale. Llamar al 112. Al 112 Al exactamente, 112. podríamos llamar Venga. al 1, o acudir a nuestro centro de salud más cercano o al centro médico más cercano, con el fin de apurar todo el tiempo posible para Sí. que tengamos menos secuelas. Este mensaje no es solamente para el que vaya a sufrir el ictus, es más principalmente para el que acompaña en ese momento al que le pueda estar dando un ictus, porque a lo mejor a mí me está dando un ictus y no me estoy dando cuenta, pero a la gente que me acompaña La sí puede persona que verle. está a tu alrededor puede ver esa simetría facial, puede Claro, ver que no puedes levantar el brazo, entonces ellos son los que rápidamente tienen que reconocer los síntomas y eso es. avisar. Eso es. Oye, una vez superada la fase aguda, imagino que te habrás enfrentado a muchos casos allí en la unidad del ictus. Una vez superada esa fase problemática, conflictiva, ¿cómo es el proceso de recuperación del paciente después de sufrir un ictus? Pues la verdad es que sí, nos enfrentamos día a día porque nuestra unidad, lo que llevamos de año, en el 2025, la unidad de ictus de Jaén ya se han atendido 564 pacientes. Mm. Nosotros normalmente los pacientes los tenemos ingresados 24 horas en la unidad de ictus, ¿vale? En la fase aguda del ictus, donde están monitorizados, controlando constantes vitales y demás, y a las 24 horas suelen salir a planta. Contamos con un equipo multidisciplinar, ¿vale? De logopedas, rehabilitadores, fisioterapeutas, neurólogos, enfermeros, TCAE, todo el personal está coordinado para precisamente conseguir actuar de manera coordinada y conseguir que las secuelas sean las mínimas posibles, que el paciente consiga la mayor calidad de vida, coordinándose todo el equipo interdisciplinar, ¿vale? Bueno, hay muchas veces que la sociedad, las personas, Mercedes, lo sabrás, no quieren ver la realidad. Dicen, bueno, si no pienso en el ictus, no existe, pero existe y está ahí, igual que otras muchas enfermedades y otros muchos problemas en la vida. ¿Qué crees que le falta a la sociedad para estar más concienciada sobre el ictus? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo tenemos que enfrentar la sociedad el problema del ictus?
Pues yo creo que ya, como te he dicho antes, estamos dando muchos datos, estamos diciendo que una de cada 4 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Es una enfermedad que produce bastante secuelas, una enfermedad muy invalidante. Entonces, antes de llegar a que tengamos esta enfermedad o alguien alrededor nuestra la sufra, pues deberíamos sobre todo pues intentar cambiar lo que nosotros podemos cambiar y lo que nosotros podemos prevenir, que sería actuar sobre los factores de riesgo. Es muy importante que tomemos conciencia y que, como ya se insiste desde la sanidad tanto y tanto, pues que tengamos una alimentación adecuada, controlemos las cifras de tensión, el alcohol, el tabaco, el estrés crónico que tenemos, ¿vale? Deberíamos de actuar sobre eso porque esta es una enfermedad que llega y en unos pocos minutos te cambia la vida para siempre. Claro. Pues Mercedes Isabel Alcántara Martínez, es un gustazo escucharte hablar. Qué bien lo explicas, qué bien lo Pues nada, explicas, de muchas verdad. gracias. Es enfermera de neurología y está en la unidad de ictus del Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Es importantísimo, recordamos, hoy se celebra 29 de octubre, Día Mundial del Ictus. Importante tener en cuenta todos los factores de riesgo, todos los factores que además podemos evitar y cuidarnos mucho, de verdad. Mercedes, muchísimas gracias por explicarlo tan bien. Muchas gracias y buenas tardes. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y como decimos, tiempo de cerebro. Ahí está. Venga, Venga, seguimos con más gracias, buenas cosas. tardes.